Ok, buenas tardes con todos, chicos. Vamos a ver ahora dos temas muy importantes en la asignatura de histología. Son bastante cortos, de hecho lo voy a hacer más corto aún porque son, como pueden saber, son introductorios. Entonces es importante que se queden con lo principal de cada uno de ellos, ¿no? No vamos a ahondar tanto, pero sí vamos a identificar eh, lo más importante de cada tema, tanto del tejido cartilaginoso como del tejido óseo. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con el tejido cartilaginoso. ¿Qué vamos a ver en este tejido? Pues vamos a ver algún tipo de generalidades, más o menos en qué es este tejido, sus principales características y sus principales componentes, ¿no? Que básicamente giran en torno a las células que contiene y a la parte externa de la célula, que es la matriz extracelular, ¿no? También vamos a ver cómo se va a clasificar y por último, a modo de resumen, un cuadro comparativo de esta clasificación, para que puedan entenderlo mucho mejor todavía. Entonces vamos a hablar primero de las generalidades. ¿Qué implica ello? Vamos a ver que dentro del llamado tejido conjuntivo va a existir dos subdivisiones. Primero vamos a tener al tejido conjuntivo embrionario y al tejido conjuntivo adulto. Dentro del tejido conjuntivo embrionario vamos a tener al tejido mesenquimatoso, al tejido mucoso, y dentro del tejido adulto vamos a tener nuevamente dos subclases: el tejido conectivo o conjuntivo no especializado y el tejido conjuntivo especializado. Dentro del no especializado vamos a tener al laxo, al denso y al irregular. Dentro del tejido especializado es que vamos a tener el hematopoyético, el adiposo, el óseo, que lo vamos a ver más adelante, el sanguíneo, el linfático, y por último vamos a ubicarnos acá con el tejido cartilaginoso. Entonces, en síntesis, podríamos decir que el tejido cartilaginoso es un tejido conjuntivo adulto especializado, ¿no? Eso es lo primero que debe quedar claro. Ahora, este tejido cartilaginoso tiene, es como uno de los principales que se forma, digamos, para el desarrollo del esqueleto fetal, ¿no? Es muy importante en este etapa. Luego vamos a ver las características. Dentro de estas características vamos a dar un alcance de los componentes, ¿no? Hablando primero de cada uno de ellos, ¿no? Primero, una primera característica que es fundamental, chicos, que se lo deben llevar por siempre, es que el tejido cartilaginoso es un tejido avascular, mientras que la mayoría de los demás son vasculares, ¿no? Entonces, esa es la primera característica. Eso sí quiero que se acuerden por siempre, ¿no? Y acá tenemos una imagen un poco general de lo que vendría a ser un tejido cartilaginoso, ¿no? Ahora, los componentes o de cómo está conformado, ya les había mencionado que todo tejido consta de células y de matriz extracelular, o sea, fuera de la célula, ¿no? Entonces, acá su célula principal va a ser el condrocito, ¿no? Cito es célula y bueno, cuando viene de cartílago, ¿no? Entonces, esto es la célula principal. Activar el puntero. Ok. Esta es la célula principal, el condrocito, que es el que podemos ver acá, ¿no? Que más adelante vamos a detallarlo un poco de qué está conformado. Luego vamos a sumarle a esto la matriz cartilaginosa o matriz extracelular, ¿no? Que es todo lo que va a, digamos, estar, ¿no? Lo que envuelve este condrocito, ¿no? Entonces, la suma de ambos va a dar justamente todo el tejido cartilaginoso como tal. Ojo que hay más células, ¿no? Pero vamos a fijarnos primero en ella, que es la principal. Ahora, otro dato importante es que la matriz cartilaginosa abarca cerca del 95% de todo el tejido en sí, ¿no? O sea, un 5% es, digamos, la parte del tejido que es celular, ¿no? Entonces, vamos a ver esa diferencia, ¿no? Luego vamos a ver que debido a que es vascular, pues entonces, ¿cómo se nutre? Bueno, la nutrición va a ser a través de la difusión a través de esta matriz, ¿no? Luego vamos a ver la conformación. ¿De qué está compuesta esta matriz, no? Esta matriz va a contener agua, glucosaminoglucanos y fibras de colágeno tipo 2 principalmente, porque también tiene otros tipos de fibras, como el colágeno tipo 9, 10, 11, ¿no? Pero es importante que resaltemos la presencia de esto, que es lo que más abunda en este tejido, las fibras de colágeno tipo 2.
Y justamente es lo más importante, ¿por qué? Porque una de sus características es que permite o brinda esa resistencia a la tensión propia de un tejido cartilaginoso. Ahora, otra parte de esto, dentro de este tejido, va a ser esta agrupación, ¿no? De condrocitos, ¿no? Acá señalé un condrocito, pero acá vemos que están como juntitos, ¿no? Un condrocito, dos condrocitos, podría decir hasta tres. Entonces, esta agrupación va a ser llamado grupo isógeno, ¿no? Iso viene de igual, ¿no? Entonces, es como que varios condrocitos que son iguales se agrupan y forman este grupo isógeno, ¿no? Eso es también algo que deben entender. Luego las células, ya hablando de las demás células, recordando siempre que el condrocito es lo principal, tenemos a las células condroprogenitoras, ¿no? Luego tenemos a los condroblastos, que, bueno, puse un dibujito para que se puedan acordar mejor. Es como, digamos, va a evolucionar a un condrocito, en este caso va a madurar un condrocito, y se va, digamos, va a tener diferentes funciones, ¿no? Pero este proceso de maduración es lo que lo caracteriza, de pasar de condroblasto a condrocito. Por eso acá vemos un Pokémon chiquito y un Pokémon más evolucionado, ¿no? Entonces, eso es para que más o menos se guíen, ¿no? Luego vamos a ver que estos condrocitos están dentro de los condroplastos, que van a ser lagunas cartilaginosas. Eso también son términos que deben familiarizarse, ¿no? Porque a veces leen condroplastos y no saben a qué se refieren, ¿no? Pero son esas lagunas cartilaginosas en donde van a estar estos condrocitos, ¿no? Luego, estas células condroprogenitoras van a estar dentro de un lugar que ahorita lo voy a mencionar, que es justamente el llamado pericondrio, ¿no? Es otro término que también va a ser muy común escuchar, ¿no? Nuevamente, recapitulando, vamos a tener a los condrocitos. Esta es una imagen ya más real histológica. Y acá los condroblastos. Estos condroblastos tienden a ser más alargados, ¿no? Entonces, estos van a madurar y se van a convertir en condrocitos, ¿no? Ahora, en la parte del pericondrio van a estar las células condroprogenitoras, recordando que el pericondrio también tiene dos capas, ¿no? Un pericondrio fibroso y un pericondrio condrógeno, ¿no? En ese condrógeno es donde van a predominar las células condroprogenitoras, ¿no? Entonces es importante que se acuerden de ello, ¿no? Las células condroprogenitoras, los condroblastos y los condrocitos, ¿no? Ahora, estas células condroprogenitoras, a su vez, derivan de una célula madre mesenquimatosa, ¿no? Esta es digamos, una sucesión que también lo vamos a ver en el tejido óseo, ¿no? Solo que van a cambiar la terminología, ¿no? Por osteoblastos, osteocitos, ¿no? Entonces, aseméjenlo mucho con lo que vamos a ir viendo en el tejido óseo más adelante, ¿no? Entonces, llévense estos conceptos, ¿no? Célula condroprogenitora, condroblasto, condrocito, y bueno, por ahí el condroplasto, ¿no? Entonces, ahí tenemos las células principales, ¿no? Ahora, otra importante dato es que los condroblastos son los que sintetizan la matriz extracelular, ¿no? Toda esta parte es sintetizada por esta célula, ¿no? Ahora, vamos a ver un dibujito más o menos para que se ubiquen en cómo sería o cómo es un condrocito, ¿no? Acá he puesto un grupo isógeno, acá hay un condrocito y acá hay otro condrocito. Ahora, dentro de cada condrocito va a existir ciertas partes, ¿no? Empezando primero por esta digamos, esta gran figura que es justamente su núcleo, que es lo que vamos a ver acá. Luego también vamos a, entendamos que esta parte hace referencia al condrocito en sí. Luego tenemos a las mitocondrias, tenemos a su reborde lagunar, y también, acá no se nota, pero también tiene aparato de Golgi y retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Es importante que lo recuerden, aparte de la mitocondria. Ahora, hablando ya de la parte externa al condrocito, vamos a tener una matriz pericelular. Recordar que peri es como que rodear, ¿no? Rodear a esa célula, o sea, es un poquito más externa, y otra matriz mucho más externa a la pericelular es la matriz territorial, y ya mucho más externa, la matriz interterritorial, ¿no? Entonces todo ello forma parte de la matriz extracelular como tal, ¿no? Entonces recordar ello, ¿no? A medida que se va, digamos, de adentro hacia afuera, es primero el borde lagunar, que es parte del condrocito. Luego tenemos a la matriz pericelular que rodea a la célula condrocitaria, y luego tenemos a la matriz territorial y la matriz interterritorial. ¿Y por qué inter? Pues porque por acá puede haber otro grupo isógeno
que también va a tener su matriz interterritorial, entonces como que una especie de división, ¿no? O separación entre ambos. Y por eso he puesto esa imagen, ¿no? Para que se pueda entender muchísimo mejor lo que he explicado, ¿no? Acá tenemos un grupo isógeno, porque tenemos a dos condrocitos con sus grandes núcleos. Tenemos, bueno, acá no se nota tanto el reborde lagunar, pero se entiende que es lo que forma parte también del condrocito. Y tenemos también a la matriz territorial, y bueno, entre cada matriz territorial vamos a encontrar a la matriz extraterritorial, que es parte de la matriz extracelular como tal, ¿no? Fibras de colágeno tipo 2, ya les había mencionado que también hay retículo endoplasmático rugoso, también puede haber mitocondria, y bueno, eso es para que lo puedan ver muchísimo mejor, ¿no? Ahora, bueno, he señalado lo que deben conocer, ¿no? Grupos isógenos, matriz territorial, reborde lagunar y matriz extraterritorial, ¿no? Ahora vamos a ver la clasificación de este tejido, ¿no? Va a constar de tres, básicamente se divide en tres, ¿no? Hay tres clases de este tejido cartilaginoso. Tenemos el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago o cartílago fibroso, como lo conocen. El cartílago hialino básicamente va a contener un pericondrio, el cual va a contener a las células condroprogenitoras, que ya lo hablé anteriormente. También, bueno, va a tener el grupo isógeno, va a tener a las lagunas o condroplastos, va a tener a la propia matriz, y también va a tener esta matriz las fibras de colágeno tipo 2, que es muy común de todo tejido cartilaginoso, ¿no? Que también lo vimos en la parte de características, ¿no? Luego vamos a hablar de un tejido elástico, el cual también va a poseer pericondrio y va a tener la característica de que va a tener fibras elásticas, ¿no? Eso es, digamos, lo característico de este tejido, porque se llama cartílago elástico. En su matriz va a tener fibras elásticas, que van a estar compuestas de elástico, ¿no? Ahora, el fibrocartílago, por otra parte, a diferencia de ellos dos, no va a tener pericondrio, ¿no? Esa es una gran diferencia entre esos tres. Luego va a tener fibras de colágeno tipo 1, también va a tener fibroblastos, ¿no? Por eso se llama fibrocartílago. Y bueno, eso es lo principal. Entonces, haciendo como una recapitulación, vamos a ver que estos tienen pericondrio, el fibrocartílago no. En este predominan fibras del colágeno tipo 2, acá el colágeno tipo 1 y el fibroblasto, ¿no? Ojo que ellos también tienen, o sea, este fibrocartílago también tiene colágeno tipo 2, pero lo más resaltante es esto, junto con el fibroblasto. Este cartílago elástico también tiene colágeno tipo 2, pero también, adicional a ello, tiene fibras elásticas. Entonces, vamos a ver más adelante que el cartílago elástico es como el cartílago hialino sumado a las fibras elásticas, ¿no? Y el fibrocartílago es como el cartílago hialino sin pericondrio, pero sumado a un colágeno tipo 1 y fibroblasto, ¿no? Como predominante. Ahora, vamos a hablar de uno por uno, hablando de algunas características adicionales, por si no ha quedado claro, ¿no? El cartílago hialino se ubica en la parte de los cartílagos articulares, pero en esta parte de los cartílagos articulares tiene una característica diferencial, que es que no va a poseer pericondrio, ¿no? Entonces también es algo que deben aprender. Está en el embrión, en el esqueleto del embrión, de la parte del aparato respiratorio, la laringe, la tráquea, los bronquios, y la parte de los cartílagos costales, ¿no? Que justamente cuando se unen con el esternón, vemos que hay este cartílago en esta parte, que lo van a ver en anatomía, de hecho, y este también está compuesto de cartílago hialino, ¿no? Es el segundo más flexible, porque el elástico es el primero, tiene un aspecto vítreo, por eso se le llama hialina, ¿no? Y acá tenemos. Ya les había mencionado que el pericondrio se divide en fibroso y condrogénico. Acá tiene las células condroprogenitoras y acá más que todo abundan los fibroblastos. Tenemos a los grupos isógenos, tenemos a la matriz y bueno, ¿no? A los condrocitos que ya les he mencionado. Ahora, un dato importante es que, bueno, el pericondrio, esta parte sí es vascular. O sea, el cartílago como tal no, ¿no? Pero el pericondrio sí, sí, hay que recordar eso. Ahora vamos a ver el cartílago elástico, ¿no? El cartílago elástico, ¿dónde se va a ubicar? En la parte del oído externo, en el pabellón auricular, en la epiglotis,
que es el que cierra justamente la tráquea, ¿no? Y las trompas estas, que es también parte de él. Es el más flexible por sus fibras elásticas y están formadas justamente de elastina, ¿no? Aunque suene redundante, es importante siempre aclararlo, que las fibras elásticas están formadas por elastina. Ahora acá tenemos un modelo y vamos a observar justamente acá el condrocito y bueno, las fibras elásticas, ¿no? Y acá también, como este cartílago también tiene pericondrio, podemos ver el pericondrio, ¿no? Y como les mencioné en un inicio, el cartílago elástico de manera simple es como el hialino, sumado a fibras elásticas, ¿no? Ahora vamos a ver por último el cartílago fibroso, donde se ubica en los discos intervertebrales, en la parte articular de la rodilla, en la sínfisis, en la mandíbula y las articulaciones esternoclaviculares, ¿no? Es el menos flexible, su matriz es menos rígida y suele ser avascular, ¿no? Y acá lo característico es que en este cartílago vamos a ver las llamadas hileras, ¿no? Los condrocitos van a estar en hileras, ¿no? Que es lo que vamos a llamar condrocitos en hileras. Y ojo, bueno, ahí tenemos que esto es como el hialino más las fibras de colágeno tipo 1, ¿no? Ese es, digamos que lo característico de este cartílago. Ahora vamos a hacer un cuadro, un pequeño resumen para que lo puedan tener, ¿no? De ubicación, función, si presenta, qué tipo de células, componentes y si se calcifican, ¿no? Bueno, el cartílago hialino, recordando, está en el feto, en los discos, en la superficie articular, en los cartílagos costales y nasales, ¿no? Sí resiste la compresión y permite la amortiguación del movimiento, presenta pericondrio, bueno, tipo de células condroblastos, condrocitos, aunque hemos visto más, pero esto es lo que resalta. Y bueno, fibras de colágeno tipo 2, los proteoglicanos resaltando el agrecan, y sí se calcifica, ¿no? Ese es un dato ya adicional que les dejo ahí, que sí se calcifica. Este está en el pabellón auricular, en el conducto auditivo, es flexible a tejidos blandos, ¿no? Sostén flexible porque es el más flexible de los tres. Tiene pericondrio, bueno, acá también están los condroblastos y condrocitos, fibras de colágeno tipo 2, y bueno, las fibras elásticas, que es lo que deben recordar. Y bueno, este sí no se calcifica. Y el cartílago fibroso en los discos intervertebrales, en la sínfisis, en los discos articulares, es muy resistente a la deformación justamente porque no es tan flexible, ¿no? Es el menos de los tres. Presenta pericondrio no, tiene condrocitos y fibroblastos, fibras de colágeno tipo 1 y tipo 2, resaltando las de tipo 1, y también tiene el agrecan y el versican, que son también parte de proteína glicana. Y bueno, este también se calcifica al igual que el hialino. Bueno, eso sería todo por parte de la parte de cartílago, de tejido cartilaginoso, ¿no? Ahora vamos a terminar con la parte del tejido óseo, ¿no? Este tejido va a tener mucha similitud, ¿no? En parte a la forma en cómo se les llama a sus células, solo que como les mencioné, va a tener ese inicio de palabra de osteo, ¿no? El otro era condro, porque viene de cartílago, esta parte tiene osteo, ¿no? Osteocito, osteoblasto, con células osteoprogenitoras, ¿no? Entonces hay que hacerle una similitud para que se puedan acordar mucho mejor, ¿no? Ahora, este tema lo he dividido en dos partes. La macroscopía lo van a ver también en anatomía, un poco. Y la microscopía sí es parte esencialmente de histología, ¿no? Como tal, como un tejido. Entonces tenemos macroscópicamente a un hueso como órgano que está compuesto de tejido óseo, de tejido hematopoyético, de tejido adiposo, de vasos sanguíneos y nervios. Entonces, como podemos ver acá, el hueso no es solo tejido óseo, ¿no? El hueso como órgano no es solo tejido óseo, ¿no? Esto es lo que vamos a enfatizar ahora, pero recordando siempre esto, ¿no? Porque huesos generalmente lo asemejan solo a tejido óseo, ¿no? Pero acá podemos ver que tiene múltiples tejidos que conforman un órgano. Luego, ¿qué funciones tiene? Bueno, a modo de resumen, soporte y protección del cuerpo, reservas de iones de calcio y fosfato, ¿no? De hecho, es la principal reserva, ¿no? Cerca del 99% del calcio se concentra acá, ¿no? Está almacenado en nuestros huesos. Ahora, sus componentes vamos a tener macroscópicamente, ojo chicos, es que vamos a tener
la epífisis, es la parte como más distal, bueno, es la parte, los extremos, ¿no? Los extremos del hueso, que se va a ver acá y acá. La metáfasis, que es una especie de transición entre la epífisis y la diáfisis. Esto es más característico de un hueso largo, ojo, porque hay tipos de huesos, ¿no? Pero este es como que el modelo de hueso largo. También tenemos a la médula ósea roja, que está en la parte de este tejido esponjoso o hueso esponjoso, a la cavidad medular, que va a contener a la médula ósea amarilla. Otras partes es el endostio y el llamado periósteo, que lo vamos a ver a continuación en esta imagen mucho mejor, ¿no? El endostio es justamente aquel que recubre esta cavidad medular y que, bueno, por encima está la médula ósea. Vamos a ir de adentro hacia afuera. Entonces tenemos la médula, el endostio, tenemos esta parte del hueso compacto y vamos a tener por muy fuera al periósteo, ¿no? Con sus fibras de Charpy. Entonces, empezando por el periósteo ahora, este es el que va a revestir totalmente el huesito, o sea, la parte más externa, ¿no? Y al igual que el pericondrio, posee una capa fibrosa y una capa celular, ¿no? La capa fibrosa abundan los fibroblastos y la capa celular básicamente abundan en las células osteoprogenitoras. Y poseen estas fibras perforadas de Charpy, que son fibras de colágeno. Y acá lo pueden ver, como están colocadas de manera como transversal, ¿no? al periósteo. Ahora el endostio, que es la parte más internita que está chocando junto con esa médula ósea amarilla, va a revestir la cavidad medular y posee también células osteoprogenitoras, ¿no? Para la clasificación, como les mencioné, a nivel macro, acá vemos el hueso compacto y es una masa sólida y está presente, como vimos, en la parte de la diáfisis, ¿no? Que es la parte central de los huesos largos, ¿no? Y tenemos al hueso esponjoso. Si ven cada una de estas partes blanquitas que forman como un agujerito, se llaman trabéculas o también se les llama espículas, ¿no? Y por eso se le llama hueso esponjoso, hueso trabeculado también. Y van a formar justamente este entramado, ¿no? Estas como parecen celvillas, ¿no? Entonces ahí eso es el hueso esponjoso. Y acá está la médula ósea roja, ¿no? Y básicamente lo vamos a ver en la parte de la epífisis. Ahora, otra clasificación que lo puse ya para que más o menos se guíen, ¿no? Pero es algo muy general. Son los huesos largos. ¿Por qué se le dice largo? Bueno, porque su largo es más grande que su ancho y el espesor. Está presente, bueno, está conformado por una diáfisis y dos epífisis, que es el modelo que les mostré anteriormente. Y bueno, ahí tenemos el fémur, la tibia, la metacarpia. Ahora, los huesos cortos, vamos a tener que su largo, ancho y espesor, que son las tres medidas, son casi iguales, ¿no? Ahí tenemos al escarpiano. Huesos planos y huesos irregulares, ¿no? Los huesos planos son delgados y anchos, y ahí tenemos la parte más bueno, la parte del hueso del cráneo, ¿no? La calor. Y tenemos a los huesos irregulares que no entran en ninguna de estas clasificaciones, y bueno, eso sería. Ahora vamos a pasar a la parte de la microscopía, que ya es como tal la parte histológica, ¿no? Vamos a ver que acá también el tejido óseo va a ser un tejido conjuntivo especializado, ¿no? O sea, es dentro de lo mismo que el cartílago. Entonces, empezando primero, ¿qué es el tejido óseo? Es un tejido conjuntivo especializado. Más completo, tejido conjuntivo adulto especializado. Los componentes, igualito, una similitud al tejido cartilaginoso, pero primero hablando que sí es vascularizado. Esto es diferente al tejido cartilaginoso que es avascular. Y acá nuevamente vemos una imagen histológica donde vamos a identificar los componentes. La matriz extracelular y el famoso osteocito, ¿no? El otro era condrocito, este es osteocito. La suma de ellos dos, bueno, son los principales componentes de un tejido óseo. Ahora, la matriz, su característica de tejido óseo es que su matriz está mineralizada, ¿no? Está formado fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. ¿Y qué está compuesta? ¿Se acuerdan que el tejido cartilaginoso era agua, glucosaminoglucanos y fibras de colágeno tipo 2? Acá tiene fibras de colágeno tipo 1 y en menor medida el colágeno tipo 5. También tiene glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, proteínas dependientes de vitamina K y sobre todo estos factores de crecimiento, ¿no? Porque recordemos que a medida que avanza nuestra edad, pues los huesos también crecen, ¿no? Entonces,
son como órganos diana para hormonas del crecimiento. Ahora, hablando de las células, acá vamos a tener dos estirpes, una estirpe osteoblástica y una estirpe osteoclástica. Dentro de la estirpe osteoblástica vamos a tener a la célula osteoprogenitora, al osteoblasto y al osteocito. Y acá es el osteoclasto. Vamos a ver uno por uno para que no se pierdan, pero recordando siempre que así como hemos visto en el cartílago que era condroprogenitora, acá es osteoprogenitora. Les digo esto mucho para que puedan recordarlo más fácil, ¿no? No se pierdan ahí. Ahí tenemos el osteoblasto, osteocito y osteoclasto. En la célula osteoprogenitora, bueno, va a contener el periósteo celular, es la parte del periósteo que se dividía en fibroso y celular. Bueno, el que lo va a contener es el periósteo celular y el endósteo, ¿no? Que también lo habíamos mencionado. También, al igual que la célula condroprogenitora, esta también tiene una célula madre mesenquimal, deriva. El osteoblasto, al igual que el condroblasto, sintetiza la matriz extracelular, pero por ejemplo, cuando un osteoblasto está inactivo, o sea que no hace síntesis de nada, por decirlo así, o está latente, se le llama célula de revestimiento óseo, ¿no? Ahora, por parte del osteocito, vamos a tener que se encuentra en los osteoplastos también, son lagunas. Al igual que el condroplasto, el osteoplasto también es una laguna. Y bueno, por último, el osteoclasto que se encarga de, digamos, destruir el hueso, y ese término se le llama más precisamente resorción ósea. ¿Y qué van a hacer estos osteoclastos? Bueno, van a ser macrófagos multinucleados. Lo vamos a ver más adelante cómo es de grande este osteoclasto. Acá he puesto imágenes más para que se puedan guiar. Esto es el osteocito. Bueno, el conducto de Haber y el osteoplasto, ¿no? Acá los osteocitos se comunican por canalículos óseos. Recordar ello también. Acá tenemos también, ahí está. Este es el gran osteoclasto. En comparación de un osteocito, pues no es multinucleado, está 1, 2, 3, 4 núcleos y es muy grande, ¿no? Y bueno, estas las espículas, ¿se acuerdan del hueso trabeculado o esticulado? Bueno, esto es una espícula. Y ahí están los osteoblastos, que son más que todo cilíndricos o cúbicos, ¿no? Y a medida que maduran, se convierten en osteocitos. Ahora, estos osteoclastos, recordar otro término, se encuentran en las lagunas de Horsey, dentro del hueso. Ahora, se preguntarán qué es el conducto de Haber, ¿no? Bueno, vamos a verlo a continuación, un poquito en la parte de tipos de huesos, ¿no? Ahora, dentro de la clasificación de este tejido óseo vamos a tener un hueso inmaduro que se va a caracterizar porque no va a tener una organización. Como es inmaduro, no va a estar organizado, no se va a ver simétrico, por decirlo así, ¿no? Va a tener alineaciones irregulares de fibras de colágeno y por eso no va a obtener ese aspecto laminado que vamos a ver después en un hueso maduro, ¿no? Y bueno, parte de esta irregularidad es que sus células también están al azar, no se va a ver un orden en ellas, ¿no? Y bueno, tiene gran cantidad de células y matriz porque justamente está en crecimiento, ¿no? Y acá tenemos, está totalmente irregular, ¿no? Se pueden ver acá los osteocitos y bueno, todo lleno de matriz, ¿no? Matriz en formación y no tiene una simetría, no tiene algo, digamos, un patrón a seguir, ¿no? Ahí como que acá podemos ver un poquito, ¿no? Que se está formando, pero en general pues no tiene regularidad. Luego vamos a tener, bueno, acá está la matriz y acá están señalando al hueso maduro. En el hueso maduro ya es totalmente distinto, ¿no? Acá vamos a tener, como es regular, es simétrico, tiene cierta simetría, cierta patrón, va a tener unidades estructurales, ¿no? Y la unidad estructural de él va a ser la ostiona, o también denominado sistema de Haber. Ahora, cada ostiona va a estar conformado por laminillas concéntricas alrededor de un conducto de Haber. No es lo mismo sistema de Haber que el conducto de Haber, porque el conducto más las laminillas es que va a formar el sistema de Haber. Ya lo vamos a ver en imagen. Ahora, este conducto de Haber es el que justamente
contiene ese paquete vasculonervioso, o sea, por ahí se nutre, ¿no? El tejido. Hueso laminillar, vamos a tener una alineación regular de las fibras de colágeno, y acá es totalmente distinto, ¿no? Que ya tenemos las láminas como están circulares alrededor y conforman justamente la osteona. Y este conducto es el conducto de Haber, ¿no? Todo esto es la osteona y este es el conducto de Haber. Todo este es el sistema de Haber y este es el conducto de Haber. Entonces, todo eso es la osteona o sistema de Haber. Ahí tenemos, y de ahí vamos a ver, los otros son los conductos de Haber, ¿no? Sistema de Haber lo de rojito, conducto de Haber lo de amarillo. Ahora vamos a ver la parte del hueso maduro, ya en otras fotografías que lo he traído acá. Y acá tenemos a las laminillas intersticiales, ¿no? Que se ubican entre osteona y osteona. Ahora, cada osteona va a estar con un borde llamado línea de cementación. Y ahí estamos las lagunas, ¿no? Donde van a estar los osteocitos que se le llaman osteoplastos, ¿no? Y sus prolongaciones. Pero vemos mejor. Estos osteocitos contienen los canalículos que son sus prolongaciones. Y acá está. Acá está el famoso conducto de Haber, que forma parte del sistema de Haber. Y bueno, acá también otro nombrecito, el conducto de Volman. ¿Qué es el conducto de Volman? Bueno, comunica conductos de Haber, ¿no? Acá tenemos una osteona o sistema de Haber. Acá tenemos a su conducto de Haber. Otra osteona o sistema de Haber, y acá tenemos a su conducto de Haber. ¿Quién comunica ambos conductos? El conducto de Volman. Y ahora, por último ya, a modo de resumen de todo lo que hemos visto, porque sí puede ser un tanto complicadito, ¿no? Por tantos términos, vamos a ver un esquema general, ¿no? Vamos a ubicar cada una de las partes que he mencionado en este gráfico. Empezando primero por la osteona o sistema de Haber. Y luego, dentro de esa osteona vamos a encontrar el conducto de Haber. Luego vamos a tener, por ejemplo, las laminillas intersticiales, ¿no? Que están entre osteona y osteona. Luego tenemos al conducto de Volkmann, que era lo que comunicaba cada conducto de Haber, ¿no? Es un conducto de Volkmann. También tenemos a las lagunas de resorción. Bueno, acá está, esta es la parte de las trabéculas o espículas, parte del hueso esponjoso, ¿no? Luego tenemos al periósteo. Bueno, acá tenemos a las fibras de Charpey. ¿Se acuerdan que eran estas fibras perforantes de Charpey que perforaban justamente el periósteo? Y bueno, la médula ósea, ¿no? Entonces, estos son los principales conceptos que deben tenerlo en cuenta, que les puede venir en su futuro examen, ¿no? Y bueno, eso sería todo por parte mía. Espero me hayan entendido. Y bueno, eso es todo. Gracias, chicos. Muchas gracias, Angelita. Chicos, si tienen alguna duda, no olviden que pueden levantar su mano, escribir por el chat o en todo caso escribir en el privado, ya sea a mí o a Ángela, ¿no? Si tienen alguna duda al respecto.